La idea de la teórica de hoy es trabajar el problema del uso del sol y de la sombra y el uso del sol en la obra de un arquitecto. En este caso, lo vamos a hacer en la obra de Le Corbusier. ¿Sí? Perfecto, ahí me dicen que se escucha impecable, así que bárbaro, vamos a dar para adelante y vamos a ver que salga bien y espero que se pueda compartir bien. Bueno, eh, esta teórica que salió hace varios años atrás, en realidad había arrancado cuando yo estuve buscando en un libro que tengo de dibujos de Le Corbusier, cómo manejaba el tema de la sombra de Le Corbusier en sus dibujos. Este libro presentaba los dibujos de Le Corbusier en orden cronológico de sus obras, o sea, desde las obras más tempranas a las más tardías. Así que me permitía ver si había una constante o ciertos cambios en el uso de, del problema del sol y de la sombra en sus obras, de alguna manera que sean presentes en los dibujos. Viendo esto en forma cronológica, la idea de la teórica es tratar de ver algunas obras de Le Corbusier relevantes y cómo aparece el uso de este tema en sus obras. Entonces vamos a arrancar por algunas de sus obras de su época temprana, La Casa Laroche-Generet de 1922, donde en esa época aparece, ¿no?, en los artículos publicados en el 23, una de sus más famosas frases sobre la definición de arquitectura. Él dice: la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz. Las sombras y los claros revelan las formas. En esta frase hay, en principio, una idea de arquitectura definida no desde el lugar material ni desde el lugar funcional, sino de alguna manera desde el lugar de la geometría y sobre todo de la geometría abstracta, o sea, habla de volúmenes y volúmenes reunidos bajo una luz, no define si esa luz es constante, es cambiante, solo la define como una luz, que revela esa luz a los volúmenes. En ese sentido, los dibujos de la Casa Generet, vemos, por ejemplo, este primer dibujo, acá vamos a poner el puntero láser, vemos este primer dibujo que no tiene sombras y lo que tiene es como las relaciones proporcionales entre las partes de esta fachada, ¿no?, y las relaciones de proporción de las distintas formas utilizadas y sus relaciones. Cuando vemos un dibujo de la Casa Generet con sombras, podemos ver que las sombras parecen estar tiradas a 45 grados prácticamente, no sabemos a qué hora del día es, y básicamente parecen darle entidad a lo que Le Corbusier explicaba en esa frase, ¿no? La entidad de revelar estas volumetrías, esta saliente de la fachada, esta saliente de este balcón en este lugar que en esta foto no se llega a ver, y no mucho más. Si vemos la foto, vemos que de alguna manera las carpinterías están coplanares, ¿sí? O sea, están en el plano del muro, ni hacia adentro ni prácticamente hacia afuera, parecen estar en el mismo plano del muro, ¿sí? Acá van a aparecer algunos videos. Los videos tienen como una música de fondo. Les voy a pedir a los docentes que los tengo en el chat si la música se escucha, no porque sea importante, sino para saber si se escucha nada más. Pero bueno, traten de ver a medida que ven los videos justamente qué pasa en el exterior y en el interior, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ver fíjense que acá en el interior se deja ver la estructura, tanto las columnas como la viga y estos antepechos, y en el exterior veíamos cómo las carpinterías estaban en el mismo plano, ¿sí? Fíjense que las paredes se ven completamente lisas, de colores planos. Y acá seguimos viendo de vuelta la fachada por fuera, pensando en estos conceptos. Las carpinterías, vuelvo a decir, están completamente en el plano de la fachada y, como veíamos antes, los espesores de la estructura que existen se muestran hacia el interior de la obra y no hacia el exterior. Perfecto, ahí me dicen que los videos no se escuchan, así que como sonido, así que no me preocupo por ese tema, no hay problema.
¿sí? Si seguimos pasando de obras, y ahora pasamos a otra de algunos años posterior, la famosa Ville Savoye, del 29, unos años antes, después de esa frase de Le Corbusier de los volúmenes bajo la luz, aparece un documento de 1926 donde Le Corbusier expone lo que él llamó los 5 puntos de la nueva arquitectura, ¿no? Que eran la construcción sobre pilotis, o sea, separada del suelo, la cubierta jardinada, o sea, un techo con uso, como un jardín, la planta libre, es decir, no hay muros portantes que restrinjan el uso de la planta, sino que la planta, al tener una estructura independiente, se puede usar libremente, la ventana paisada, que es esta ventana en forma horizontal, y la fachada libre, o sea, también libre de restricciones de muros portantes, que era en general la arquitectura anterior y tradicional. Pero me interesa centrarme en cómo este dibujo de la Ville Savoye refleja esas situaciones por muchos motivos. Fíjense que hay un dejo de uso de luz y sombra, hay una fachada que parece estar más a la cara del sol y otra que tiene como unos puntitos que ahora vamos a ver más de cerca, que parece ser que el sol no le da, pero fíjense que la obra está puesta como en el centro del dibujo, tanto en lo horizontal como en lo vertical, y a su vez está más alta que los árboles que lo rodean, ¿no? Es como que está puesta en el centro. Y las marcas de luz y sombra son muy sutiles, o sea, son estos puntitos que se ven por ahí, más que nada, al parecer, para marcar esta situación de los 5 puntos. Si vemos el dibujo y la obra, vemos que hay un horario del sol donde hay una cara más en la luz y otra que el sol no le da en directo, y vemos, fíjense, la oscuridad que hay por debajo, en lo que está por debajo el acceso a la Ville Savoye, pues, donde están los pilotes, que en realidad está muy en sombra, pero en el dibujo no se ve tan así, se ve muy claramente esta idea de la forma curva que marca de alguna manera esta idea de la planta libre, como que los muros no deben restringirse a la morfología del perímetro, por ejemplo, y lo mismo pasa en la terraza jardinada. Vemos acá en el video, de vuelta podemos ver que las carpinterías están de vuelta a ras del muro, ¿sí? Donde hasta por momentos en el antepecho sobre todo hasta se ve apenita saliente la parte de la carpintería hacia afuera, pero digamos que prácticamente está enrasado al muro. La estructura solo deja verse a través del pase de los pilotines, pero si luego empezamos a ver el interior de la casa, vamos a ver que desde dentro esa idea de lo liso y lo texturado se ve diferente, ¿no? Ahí les dejo ver un poco el video que muestra a la Ville Savoye con sus rampas y de la famosa promenada de la arquitectura, o sea, el camino de la arquitectura de forma continua. Si vemos el interior, como hablábamos de la casa, de vuelta, al igual que en la Ville Laroche, vemos también que la estructura vuelve a aparecer hacia el interior de la casa, o sea, el muro liso que veíamos desde fuera, hacia adentro se ve con una estructura fina de sus vigas y columnas, la estructura expuesta, ¿no? Como podemos ver acá, hacia el interior para no exponerse hacia el exterior. O sea, esa idea de volúmenes puros bajo la luz es algo que se ve como elemento desde el exterior, pero no desde el interior, que sí deja verse su estructura, más allá de que es una estructura de espesores muy finos, tanto en vigas como columnas. Las columnas son las circulares, las que más impronta tienen, y el resto trata de resolverse dentro de una lógica bastante racional y de medidas acotadas. Seguimos viendo las obras de esa época, podemos ver hacia 1930 este hotel de estudiantes suizos en París, donde de vuelta podemos ver lo que vimos ahora en dos casas y sobre todo el tema de los 5 puntos en la Ville Savoye, lo podemos ver ahora en un edificio de hotel de estudiantes, o sea, un edificio de otra escala que trata de vuelta de tomar esta idea de los 5 puntos, la planta libre,
las ventanas corridas, la terraza jardín, el pararse sobre pilotes, digamos, trata de alguna manera reflejar esa situación que tenían los 5 puntos de Corbusier. Y cuando vemos el dibujo donde las sombras aparecen, de vuelta es un dibujo muy simple, una AXO en este caso, prácticamente sin entorno, solo aparece este árbol que a su vez no genera sombra. Voy a ir un poquito para atrás para mostrarles, por ejemplo, que en la Ville Savoie, en realidad había árboles más altos que la casa, aunque el dibujo reflejara que los árboles estaban por debajo de la altura de la casa, en realidad no era así, era una cuestión del dibujo de poner en valor y en centro a la obra. Lo mismo pasa en este caso, el entorno prácticamente es inexistente, aparece en esta planta y este árbol que a su vez no generan sombra, y la sombra sobre un piso plano la está generando la obra en sí para mostrar las diferencias volumétricas del edificio, ¿sí? De vuelta, las ventanas están prácticamente enrasadas al frente, la fachada prácticamente no tiene relieve, es un prisma muy puro, revestido acá como en una piedra muy lisa, y las carpinterías tanto sean continuas como esta piel de vidrio o estas ventanas parecen estar al borde, y aunque había entorno, como lo vemos acá en esta foto, en los dibujos de alguna manera se veía negar ese entorno. Acá vemos que las ventanas no tienen ningún tipo de filtro a nivel solar, parece haber unas cortinas interiores comunes, ¿no?, de tela dentro del edificio. Ahora les voy a decir por qué marco esto. Y acá vemos varios años después la foto del edificio, donde acá vemos algo particular que aparece, que ahora lo voy a mostrar un poco. Ahí voy a ver los mensajes por si me dicen si aparece todo bien. Sí, perfecto. Muy bien, sigamos. Fíjense cómo varios años después el edificio hubo que poner por delante de las ventanas estas cortinas, estas persianas tipo americana, para poder controlar un poco el sol, porque evidentemente las cortinas de tela no eran el mejor sistema para hacerlo, ¿no? Hasta acá como toda esta primera etapa de Le Corbusier, de su primera etapa de arquitectura, que cierra un poco con dos conceptos que Le Corbusier quería desarrollar. Hacia el 1926 y el 33, en medio de sus ideas, Le Corbusier tiene esta idea de pensar a la arquitectura como una máquina de arquitectura, y desarrolla dos conceptos: el muro neutral y la respiración exacta, que básicamente es que el muro, a través de o paredes de piedra o en los frentes hacia la mejor orientación solar con dobles vidriados, genere una neutralización de la relación entre el clima exterior y el clima interior, y en ese doble vidriado y en una situación de conductos de ventilación, generar como una especie de circulación de aire continua rodeando a todo el edificio, que de alguna manera lo haga respirar y ponga condiciones en cuanto al manejo del clima dentro de los edificios. Ahora lo voy a ver un poquito más en extenso, se lo voy a mostrar. Esto lo trata de desarrollar en dos obras, que una es el Refugio en París, que ahora lo voy a comentar, y el Centro Jus en Moscú. En esas dos obras trata de aplicar el muro neutral y la respiración exacta. Estos son dibujos del Centro Jus en Moscú, un edificio público de Rusia, de esta época casi 1930, donde fíjense que tiene detalles muy parecidos a lo que habíamos visto antes en el edificio de los estudiantes suizos en París, ¿sí?, tratando de independizar con este trabajo de detalles la temperatura exterior del interior. Acá podemos ver, la idea era, como ya Rusia tenía cierta tecnología desarrollada en edificios hechos por arquitectos rusos, de dobles pieles de vidrio, de ventanas, de como si fuera una fachada exterior y otra interior, llevan eso a lo que Le Corbusier quería aplicar dentro de este edificio del Centro Jus, ¿sí?
tratando de aplicar como este muro cortina doble. Acá dice orientado al sur, que piensen que dice al sur, que sería, entre comillas, lo que para nosotros es el norte, o sea, hacia donde, por ubicación de Rusia, el Sol gira de este a oeste a través de, pasando por el sur, a diferencia de nuestro hemisferio que gira a través del norte. Con lo cual, cuando dice acá orientado al sur, es orientado a la mejor posición del Sol, ¿no? Ahí vemos los dobles vidrios. Y el resto es una piedra volcánica que va recubriendo el resto de los laterales. Lo mismo trata de hacer en la ciudad refugio de París de 1929-1933, la misma época que el Centro Jules. La ciudad refugio era un lugar para tomar gente de la calle y que estuviera en un lugar refugiado, digamos, de las inclemencias del tiempo, y todo este frente son las habitaciones a donde se refugiaba esta gente de la calle, también con una doble piel de vidrio y buscando hacer este sistema de calefacción. Cuando lo leemos a Le Corbusier, dice, el edificio está condicionado por maquinaria de producción frío-calor durante todo el año. Esta desconexión entre clima y arquitectura la explicaba con mucho fervor Le Corbusier en Buenos Aires en una conferencia en el 1929. Cada país construye sus casas en función de su clima. A esta hora de interpenetración general de técnicas científicas internacionales, propongo una sola casa para todos los países y todos los climas, la casa de la respiración exacta. O sea, Le Corbusier está viniendo a proponer la casa perfecta que puede funcionar igual y se puede proyectar igual en cualquier lugar del mundo para cualquier clima, porque su sistema de doble vidrio y su sistema de ventilación a través de todo el edificio mantendrá la temperatura constante y todo, parecido a lo que después se desarrolló como sistemas de aire acondicionado, y pensando en que en realidad podía aislarse, no importa en cualquier lugar del mundo que estuviera, de cualquier situación climática. Eso es lo que Le Corbusier propone en dos edificios, estos que les acabo de mostrar, que tengan en cuenta además que son dos edificios públicos, con todo lo que genera el tema de los costos, ¿no? Para estos edificios. Bueno, como moraleja, cuando trata Le Corbusier de poner en práctica esta lógica en los dos edificios, en ambos casos no tuvo éxito. Le Corbusier falla en la implementación tanto del muro neutral como de la respiración exacta, tanto en el edificio del refugio de París como en el de Rusia. En los dos falla, en los dos no funciona, en parte porque tenía problemas propios de Le Corbusier en su desarrollo, en parte también por los altos costos económicos que tenía la cuestión de implementar esta situación, y a tal punto falla que durante el primer invierno de 1933, después de quejas de médicos y pacientes por el calor agobiante que entraba por esta fachada de vidrio en la ciudad refugio de París, Le Corbusier es enjuiciado y pierde el juicio y se ve obligado primero a que este piel de vidrio que tenía todas ventanas fijas y no abrían y no ventilaban, colocar primero 45 ventanas que pudieran abrirse para poder hacer ventilar al edificio su interior y posteriormente, como vemos en esta fachada, hasta meter parasoles que ya vamos a ver por qué varios años después aparecen estos parasoles en la fachada de la Unidad de París, que son estos parasoles que ven acá. O sea, en el 33 la fachada era esta y en el 51 se colocan ventanas de abrir en vez de paños fijos y los famosos brisolei o parasoles en el 51. ¿Sí? Luego de todo esto, Le Corbusier entiende que el sol empieza a ser un factor importante y que lo tenía que tomar en cuenta, que su sistema perfecto, inmaculado del clima en cualquier parte del mundo no era válida y que tenía que tomar al sol en cuenta. Le piden este proyecto en Argel, un complejo residencial muy importante en África, en Argel, donde él, fíjense, dibuja el sol sonriente y dice, sí, ahora lo voy a dominar, genero este edificio de doble escalonado, de un escalonado hacia atrás, de una forma, y de terrazas escalonadas, que controlan al sol para tratar de hacerlo entrar y dejar entrar o no dejar entrar según el momento del día. También lo estudió que tomó el sol de Europa y no de Argel en África, con lo cual
su solución, su resolución falló completamente nuevamente, ahora queriendo considerar el Sol, pero tomando el uso solar erróneo, sin darse cuenta que el Sol es diferente en África y en Europa desde donde él provenía. Luego de todas estas fallas, ¿no? Le Corbusier cambia un poco su reflexión y su pensamiento en cuanto a esta situación de que el edificio no debía dar cuenta de factores regionales, y hace dos edificios muy interesantes. Piensen, uno es este, Casa en Les Matés en Francia de 1935. Esto es 6 años posterior a la Ville Savoie, o sea, la famosa Ville Savoie blanca parada sobre pilotes que llena los 5 puntos de su lógica. Luego de eso hace esta obra, y ahora después vamos a ver otra, donde no solo no está parada sobre pilotes, no se levanta sobre el suelo, sino que trabaja con un montón de elementos regionales, piedras del lugar, maderas del lugar, y fíjense que el dibujo ya de las sombras es completamente distinto al dibujo que veíamos en la Ville Savoie. Es un dibujo que ve que la sombra da diferente según la profundidad de las superficies, da sobre la madera también, que ya vamos a ver que son columnas que están por delante de las ventanas que están más hacia el fondo. Y el edificio, fíjense lo distinto que en la Ville Laroche dibujaba antes las sombras y cómo se dibujan ahora, ¿no? Parece haber un cambio en la manera de mirar, un cambio a tal punto de que la planta de techos ya no se rige por alguna geometría del terreno, sino que se rige por la orientación que la obra quiere tener en relación al sol, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las vistas desde la mañana o al mar? Y empezar a ver la sombra y la orientación del edificio tal cual quiere manejarse en función del sol. A tal punto que la galería empieza a tener una profundidad muy importante para manejar el sol dentro de la vivienda y lo mismo los muros de piedra del lugar. Y ahí vemos cómo, a diferencia del dibujo de la Ville Savoie, aunque la casa aparece en el centro del dibujo, ya no aparece más altas que los árboles aparecen enteros y cortados, la casa aparece más metida en medio del entorno que sobresaliendo al entorno, ¿no? O sea, me parece un cambio muy importante entre la Ville Savoie, una casa icónica de Le Corbusier, y esta casa prácticamente poco conocida, pero que marca mucho el cambio de concepto de Le Corbusier 6 años después, empezando a pensar en la obra en relación a su entorno, en vez de empezar a hacerla sobresalir de su entorno de una manera diferente. Y los croquis mismos revelan el trabajo de luz, sombra, de la materialidad de los muros. Si antes eran volúmenes bajo la luz, ahora la materialidad empieza a ser importante, la piedra, la madera. Acá vemos algunas fotos, fíjense, de la piedra del lugar, y ahora vamos a ver también todos los detalles en madera. Pensar que esta obra es posterior a la Ville Savoie parece extraño, pero yo considero que es muy interesante ese cambio y esa manera de trabajar. Acá vemos otra obra también, ¿no?, de las más conocidas de Le Corbusier, y vemos la Weekend House también de la misma época, de 1935 en París, una obra que de vuelta usa piedra de forma de espesor muy importante, y a su vez estas bóvedas de hormigón que dejan de lado el paradigma del edificio pensado que tiene que completar esos famosos 5 puntos y empieza a adaptarse a explorar otros elementos de la arquitectura, como por ejemplo la materialidad y ciertos sistemas constructivos, como por ejemplo el de bóvedas, que viene desde muy lejos, pero ahora con un sistema complejo y moderno como el hormigón armado. Esta casa, además, tiene lo que se llama un techo jardín de vuelta, de césped en la cubierta, ¿no? Una cubierta hecha de césped, algo también muy moderno para la época. Piensen que ahora estamos hablando de las terrazas jardín con césped como un elemento sustentable y de modernidad. Imagínense para el 35 lo que era generar estos techos de bóveda de hormigón con césped en su parte superior,
haciendo casi como una especie de lomada sobre el edificio. Acá vemos la materialidad del interior, ladrillo, hormigón, vidrio, cambios a la arquitectura esa blanca de muros lisos de la casa de la Villa Arroyo, de la Ville Savoie, o hasta del edificio de los estudiantes suizos en París, se contrapone este estudio de las técnicas también de construcción de los materiales. Luego de todo eso, y tratando de seguir pensando en el manejo de los temas ambientales, ya no solo el sol, sino como vimos antes, esta idea de las terrazas ajardinadas con césped, que vimos en la obra anterior, Le Corbusier es invitado a trabajar en la construcción del edificio del Ministerio de Educación en Río de Janeiro, con unos arquitectos brasileños. Cuentan las anécdotas de que, por un lado, Le Corbusier acepta la invitación por ver la experiencia que tenían la arquitectura brasileña en el manejo del sol y del control solar y tratar de aprender, como dice acá. Ahora vamos a ver desde dónde viene eso. Y a su vez también cuentan las anécdotas que cuando Le Corbusier arranca el proyecto, coloca el edificio en una primera posición en el terreno porque le parecía interesante las vistas desde afuera del edificio, pero los arquitectos brasileños se lo giran porque el edificio no estaba dando a la mejor orientación. Nuevamente, todavía Le Corbusier debía corregir sus miradas con respecto al sol. Y esta obra es una obra fundamental porque los arquitectos brasileños los introducen en un mecanismo que la arquitectura brasileña venía trabajando desde hace muchos años, heredada de la arquitectura árabe, de lo que se llama en la arquitectura árabe el control solar, a través de estos filtros que eran de ladrillo o de madera en distintas obras que se llaman mayaravilla, y que los brasileños lo transforman en lo que ellos llamaron muxarabis y combogós. Combogós, en realidad muxarabis es como llaman los brasileños a los filtros que ahora vamos a ver, y combogós es como una especie de material que generan con hormigón que cumple el mismo rol. Esta arquitectura árabe de filtros, como decíamos, tanto como es acá en ladrillo o como es en esta imagen de arquitectura árabe también en celosías de madera, la mayaravilla, que filtra con estos dibujos además muy interesantes de distintos filtros la luz solar, ¿sí? Y que es parte del arte tradicional árabe que uno tiene incorporado en la mente de ver arquitectura árabe, y que es fantástico este tipo de piezas que controlan, piensen en Arabia, la fuerte incidencia del sol. En Brasil también la tienen mucho más que nosotros. Brasil desarrolla estos muxarabis y combogós. El combogós son estas piezas de cemento que de alguna manera remiten al filtro solar árabe, pero que ahora tienen estos diseños, han tenido muchos desarrollos y que se siguen usando hoy en Brasil para filtrar la luz solar, ¿no? Fíjense cómo acá se filtra y acá vemos la proyección de sombra dentro de este pasillo que ve controlado el sol directo a través de estos filtros. Le Corbusier toma el ejemplo del combogós brasileño y lo traduce de distintas maneras en varias de sus obras posteriores a esta obra en Brasil. Por ejemplo, en el convento de La Tourette, en el 51 de Francia, podemos ver dos maneras distintas de filtrar la luz, acá a través de carpinterías y acá a través de estos paneles de hormigón, tratando de tomar esta lógica, ¿no? Del combogós brasileño.